Y en el último debate antes de la segunda vuelta de este domingo, las candidatas a la presidencia, Michelle Bachelet y Evelyn Matei, tuvieron tiempo para el diálogo directo y también para interpelarse mutuamente. Algunos de los temas que se abordaron allí fueron la implementación del Transantiago, el terremoto, las pensiones, la ficha de protección social, la educación y algunos temas valóricos. Queremos conversar más sobre este tema. Nos encontramos con el decano de Ciencias Políticas y Administración de la Universidad Central, Marco Moreno, y también el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, Rodrigo Arellano, a quien le damos la bienvenida a ambos. ¿Qué tal, Marco, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, ayer se agregó dentro de todo lo que hemos visto este último tiempo este formato en que se podían decir las cosas o preguntar como... Depende un debate que se debate. Claro, que se debate en cierto sentido, algo que no veíamos hace mucho tiempo. A su juicio, ¿se aprovecharon los tiempos, se aprovecharon esa instancia para sacar a la luz las desventajas o ventajas de cada una? Partamos por... ¿Ustedes ven...? Todavía yo creo nos falta tener debates de verdad. Creo que esta lógica que impone la industria, ¿no? Con algunos medios que se cuotean, los periodistas, termina siendo una situación que hace también difícil la interpelación, el poder enfrentarse, porque finalmente los candidatos contestan lo que quieren, ¿no? Y no hay posibilidad de que el periodista pueda retrucar efectivamente. Pero también está esta lógica de cuotear también por parte de los partidos, todo el formato, ¿no? Entonces yo creo que eso, a pesar de que este es un avance importante, creo que todavía sigue siendo un déficit. Ahora, respecto de eso, es un avance y hubo espacios para hacerlo. Creo que ambas candidatas lo utilizaron, más Evelyn Matei, ¿no? Por el estilo personal que ella tiene, la manera en que enfrenta estos procesos, se le vio con más fuerza en esos temas, pero creo que también obedece a un tipo de liderazgo. Ahí mismo se planteó un liderazgo distinto al que tiene Michelle Bachelet, que es mucho más tranquila, mucho más pausada. Efectivamente sirvió en algunos casos. En algunos casos hubo un sobregiro de los candidatos. Creo que Evelyn Matei estuvo bien en algunas cosas, pero de repente con este guiño al tema de la iglesia evangélica, fundamentalmente esta frase sobre que fue temporera un día, ¿no? Entonces, claro, uno puede usarlos bien, pero también se te pueden volver en contra porque la credibilidad puede verse afectada desde ese punto de vista cuando no tienes convicción en lo que estás diciendo. Lo mismo con el tema del aborto, ¿no? Yo independiente de quién, nosotros quizás evaluemos quién obtuvo mayor beneficio del debate, creo que ayer ganó el país. Creo que a mí me pareció interesante y súper razonable esta cuasi jubilación de algunos periodistas en el tema de los debates, porque yo valoro realmente lo que fue la interpelación. Creo que fue una instancia que no habíamos tenido la oportunidad de tenerla. Este mismo debate fue una instancia que no habíamos tenido la oportunidad de tenerla, ya que en la primera vuelta nos habíamos enfrentado en un pseudo debate entre 9 candidatos y no habíamos podido conocer en profundidad las opiniones en temas importantes de quién va a gobernar el país. Pero permite, Rodrigo, este formato conocer en profundidad precisamente aquello que... El tiempo es muy acotado, ¿no? La duración del debate, por supuesto, los tiempos son acotados, pero sí hubo un avance importante. Yo creo que se sacaron al pizarrón las dos candidatas en distintos temas y permitió al final que el país ganara, que el rating que tuvo el debate lo demuestra así, más de 40 puntos tuvo anoche, que creo una altísimo rating, y permitió, por lo menos en lo personal, yo pude ver a dos candidatas, a dos liderazgos distintos, y pude contrastar quizás la visión de algunos temas que para mí me resultaron bastante fundamentales. Ahora, la pregunta es si ese contraste tiene algún efecto en el electorado, porque más allá de que usted decía recién, Rodrigo, más que ganar una u otra, quien obtuvo mayor provecho es el país. Pero ¿será cierto que el elector, que conforma en su conjunto, ¿no es cierto?, el país, decide algo, o más bien pareciera que cada uno llega con una idea preexistente y confirma sus sospechas? A mí me gusta Matei, por Dios que bien lo hizo. A mí me gusta Bachelet, por Dios que conciliadora y que mirada de Estado. Con una idea ya preestablecida. Yo creo que los debates tienen dos objetivos. El primero, por supuesto, es tratar de conquistar votos. En esa línea tenemos hechos históricos de debates que han dado vuelta a la elección a pocos días antes de los días de votación. Pero tiene una segunda lectura el debate, y yo creo que ahí quizá Evelyn Matei tomó mucha más ventaja sobre Bachelet, que es lograr que tu electorado se motive a votar. Justo ahora que uno de los temas que enfrentan las dos candidaturas es la baja votación, la abstención de la ciudadanía. Creo que Evelyn Matei logró, con su fuerza y con una buena interpelación, motivar a su electorado que veían el desafío electoral mucho más difícil de lo que le tiene Bachelet.
Yo ayer comentaba que, hablando un poquito de fútbol, yo soy cruzado, así que no puedo obviar el resultado ayer. Yo comentaba que que Evelyn Matei tenía que ir como Higgins, porque tenía mucho que ganar y poco que perder en el debate. Y finalmente quien resultó siendo para mí el O'Higgins del partido ayer fue Bachelet, que estaba pidiendo la hora a poco andar del debate, porque veía que esa ventaja que logró tempranamente la elección primaria, y O'Higgins ayer en los minutos iniciales del primer tiempo, se iba cortando a medida que avanzaba, se iba cortando a medida que Evelyn Matei le iba interpelando. Entonces yo creo que Evelyn Matei logró, y lo seguí yo bastante en las redes sociales y en Twitter, en Facebook, que mucho electorado de Evelyn Matei quedó muy motivado con el rol que cumplió ayer en el debate, y creo que eso es súper importante. Tengo una pregunta. Yo diría que no tengo mis dudas que haya trasvasije de voto. No creo que, yo más bien coincido con lo que tú decías en el sentido que sirve para firmar posiciones de los electores, pero no creo que un debate, por lo menos es cierto que los debates pueden ocurrir eso, pero los debates que hemos tenido en Chile, salvo que alguien cometa un error muy garrafal y muy grande, podría significar un cambio en la percepción del voto que tiene un elector. Pero creo que en este debate ni en los anteriores eso ocurrió, por lo tanto la gente más bien tiende a confirmar su posición, dice no, sí, mi candidata es Evelyn Matei o mi candidata es Michelle Bachelet, pero no creo que esto vaya a generar un cambio significativo en las intenciones de votos de los electores. Es que respecto a eso mismo, ayer yo leía en redes sociales una frase que me quedó dando vuelta que decía que Evelyn Matei ganó por punto y no por nocaut, y que le faltaba ganar por nocaut para lograr eso, para lograr el trasvastigio, para lograr que en el fondo vaya más electorado a votar. ¿Es tan así que se ganó por puntos pero no por nocaut? ¿Qué es lo que faltó? Yo creo que ambas candidatas tuvieron fortaleza y ambas tuvieron debilidades. Efectivamente, podría ser una llegada muy estrecha porque efectivamente hubo bastantes imprecisiones en algunas preguntas, en ambas candidatas, ¿no? Ambas fueron imprecisas en responder, como decía al principio, también responden muchas veces lo que quieren, ¿no? Y lo que les acomoda a su formato. Creo que creo que Michelle Bachelet se siente más incómoda en este tipo de espacios, ¿no? Le cuesta porque no es natural para ella el enfrentamiento. Entonces, creo que ella tuvo imprecisiones respecto del tema del Transantiago, tuvo imprecisiones respecto del tema de cómo va a ser la reforma educacional que está planteando. Pero también Evelyn Matei creo que dejó absolutamente desconcertados, creo, a sus propios electores respecto al tema del aborto, ¿no? De ahí fue muy vaga, no se entendió para nada lo que planteó. Creo que hasta el día de hoy muchos están tratando de explicar qué fue lo que quiso decir. Porque pareciera no estar de acuerdo consigo misma. Exactamente. Poco, ¿no? Y eso es porque seguramente eso va a contrapelo de ella. Yo creo que sinceramente ella cree en un proyecto distinto que fue el que patrocinó finalmente, y por lo tanto aquí está contrapelo, muy presionada por la UDI en ese formato. Rodrigo, quiero preguntarte a ti, ¿qué fue lo que encuentras que estuvo peor de Evelyn Matei? Y a ti, Marco, te quiero preguntar lo mismo respecto de Bachelet. Bueno, yo creo que los debates se ganan o se pierden, y yo coincido contigo, por nocaut o por punto. Anoche, además de que ganó el país con este debate, ganó una candidata, y yo creo que Evelyn Matei ganó el debate, ¿ah? No solo pueden analizarlo si fue por nocaut en la primera o por puntos, pero el país, frente al país, yo creo que una candidata que ganó claramente el debate. El peor momento de Evelyn Matei, yo coincido con Marco, creo que fue su respuesta del aborto. Creo que le faltó un poquito más de convicción y señalar, sí, yo en un momento en mi rol de parlamentaria tenía una propuesta al país, pero ahora soy candidata presidencial. Ahora tengo un rol distinto, tengo una coalición que me apoya y debo respetar también y saber convivir con ellos. Yo creo que la respuesta a ella le faltó quizás la fuerza, que es una característica súper importante de ella. ¿Pero por qué no lo dijo ahora? Porque eso lo dijo Evelyn Matei en un minuto cuando fue nombrada candidata en un programa de televisión. Dijo que yo, si bien apoyé este proyecto, como soy presidente, represento una coalición, no puedo seguir con un proyecto así, porque tengo que representarlo a todos. ¿Por qué no da una respuesta así entonces ayer? ¿Por qué cambió a otro tipo de respuesta? Bueno, los debates tienen eso, que a veces te acomodan o te incomodan. Yo creo que les faltó esa convicción y efectivamente en algún momento lo dijo. ¿Sí? Hoy yo represento una coalición, soy candidata a presidente, no senadora como era en esa ocasión, y por lo tanto debo dirigir un proyecto colectivo en que hay distintas opiniones con el tema, y en este momento creo que lo mejor es esta postura. ¿Eso fue lo peor entonces? Yo creo que fue muy enredada en esa posición, sin perjuicio de que adelante creo que tuvo muchos aciertos durante el debate. Marco, ¿lo peor de Bachelet anoche? Yo creo que más que lo peor diría que hubo imprecisiones, digamos, no transmitió claridad respecto a un punto. Creo que en relación a cómo va a implementar una eventual reforma educacional, que es una gran demanda muy importante que forma parte de su eje, no pudo precisar con claridad cómo se va a hacer esto de manera concreta. No quiso.
No, yo creo que se confundió en algunas cosas porque dijo que las instituciones tienen que estar acreditadas, que va a haber no dijo que iba a ser que iba a haber una arancel de referencia, que es un punto importante de la propuesta, ¿no? Para eso es fundamental. Se quedó en otras cosas, pero ahí yo creo que faltó más claridad respecto a cómo transmitirlo, ¿no? Y no un par de otras cosas también uno notaba cierta dificultad para poder expresar claramente algo que seguramente ya lo tenía muy claro, pero creo que estaba formateada en algunas preguntas, ¿no? A lo mejor mucho coaching de sus asesores de repente terminan por inhibirla, lo que dificulta que pueda expresarse con más soltura y con más claridad respecto a algunos temas. Yo creo que perdió una oportunidad súper importante de aclarar ciertos proyectos emblemáticos, el de la educación, como señala Marco, el de la Asamblea Constituyente, cuando le pregunta, creo que fue Mauricio Bustamante, usted ya sabe cómo va a estar conformado el Congreso, sabe cuáles son las mayorías que tiene, ahora explíqueme cómo quiere modificar la Constitución. Y se dio vuelta y no logró llegar a la respuesta y todavía estamos esperando si hacer asamblea constituyente o un mecanismo constitucional. Coincido con Marco que ahí le faltaron ciertas precisiones y en momentos pero eso es muy intencional, a lo que yo, ¿es intencional o no? Porque muchos pueden pensar que a un par de días de elecciones el tomar una postura tan clara también te puede generar pérdida de votos, entonces o conflicto interno, puede generar más que una convicción de ella un tema de estrategia. Yo creo que los candidatos requieren en algunos temas moverse en un marco de cierta ambigüedad, porque efectivamente, como tú dices, Germán, no pueden ser tan taxativos, porque además la elección no la han ganado, finalmente la elección se gana el día domingo con los votos que allí se verifiquen, y por eso que tampoco puede haber tanta certeza. Ella planteó y diseñó una idea de que viene pensando en un mecanismo, anunció algo importante, respecto a otras veces, que iba a ser un mecanismo donde iban a participar muchos más actores que la élite política. Sí. No, esto no va a estar reducido solo a los parlamentarios, sino que habló de la sociedad, porque habló de los ciudadanos, habló de los estudiantes, los trabajadores. Es un elemento que le introduce complejidad al tema, pero efectivamente abre el proceso y que se acercaría más a este diseño de Asamblea Constituyente que algunos actores piensan y creen que es necesario. Ella está dibujando un escenario, yo diría, más amplio y por lo tanto hace más interesante y atractivo este tema. Efectivamente creo que es necesario moverse en ese marco de ambigüedad todavía porque la suerte no está totalmente resuelta sino hasta la elección del domingo. Dejando de lado los comentarios de los barristas duros, ¿no? Que van a encontrar siempre buena su candidata, yo al menos he escuchado en ustedes y en redes sociales, leyendo comentarios de otros analistas, cierto consenso en que el desempeño en tanto debate fue mejor de Evelyn Matei. ¿Importa algo haber ganado el debate? Siempre ¿Sí? Importa, yo creo que siempre importa. Y lo señalé anteriormente, puede ser que quizás aquel votante que está con una convicción de sufragar el domingo por un electorado, sea difícil darle vuelta, pero yo insisto que en el margen, en ese pequeño margen de aquella persona que tenía alguna duda, algún votante de París, algún votante de Marco Enrique, puede influir. Pero además, lo segundo, que en sus votantes, cuando se genera una energía, cuando tú ves que tu candidata está con convicción, con fuerza, con un liderazgo que no le había visto a Evelyn Matei en toda su campaña. Yo creo que alguien lo comentó en redes sociales, creo que fue alguien de este canal. El mejor momento de Evelyn Matei de la campaña fue Evelyn Matamala, efectivamente en Twitter. El mejor momento de Evelyn Matei de la campaña fue hoy en el debate. ¿Y no es muy tarde? Puede ser, nunca se sabe, yo insisto. Yo viví en España justo cuando fue el bombazo en Atocha. Eso fue 3 días antes de una elección. Y la falta de convicción y liderazgo de un gobierno hizo que se diera vuelta a elecciones 3 días. Entonces, por eso digo, nunca se sabe tarde. De un evento traumático. Claro, las elecciones se ponen hasta el último minuto, pero sí, puede ser un poco tarde. Marco, ¿y a qué atribuyes tú la relativa incomodidad con que se vio a Michelle Bachelet? En algún momento hasta parecía que estuviera físicamente incómoda. Sobre todo hacia el final, los últimos. No, se le veía un poco cansada, incómoda, casi como que tuviera un malestar, digamos, me pareció a mí, al menos. En general, sabemos que a ella le incomoda en este tipo de espacios, ¿no? No se mueve con soltura porque evidentemente quien estaba desafiándola era Evelyn Matei. Casi todos los temas giraron respecto del programa de Michelle Bachelet, sobre las acciones de Michelle Bachelet, y por lo tanto el foco era ella, ¿no? Y evidentemente eso termina un poco incomodando al otro candidato. Además yo creo que está fuertemente asesorada para que no
usara, creo que fue un error no haber usado la interpelación. Michelle Bachelet debería haber sido más efectiva en eso. ¿No le pero puede jugar en contra esto de quizás exacerbar hasta el paroxismo, esta lógica de mujer de Estado, de no conflictiva, de no confrontacional? Después de todo estamos hablando de quién va o aspira a ser a presidente de la República, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que la percepción que uno tiene es que los ciudadanos lo que quieren es eso, ¿no? Hay una sintonía, la gente quiere, está por cambios graduales, está por cambios que no sean traumáticos, está por la estabilidad, y por lo tanto lo que Michelle Bachelet de alguna manera expresa y proyecta es eso, ¿no? Y eso hace sintonía y hace el match necesario con el ambiente que tenemos hoy día en la política en Chile. Ahora, ¿eso puede generar en un futuro algunos conflictos pensando en que esa poca convicción que lo vimos en redes sociales de Michelle Bachelet en términos de tener bien claro su proyecto, el programa y tener claro ciertas ideas que son claves para su programa de gobierno, puede generar ciertos conflictos, por ejemplo, en una gama de partidos tan amplio como la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, donde supuestamente hay consenso en ciertos temas, pero vemos a la candidata que empieza a hacer un dribbling entre varios temas y eso te deja las puertas abiertas, sí o sí. Es que está tensionada, yo diría, ella y la nueva mayoría por esta disputa entre la lógica de la responsabilidad y la lógica de la convicción, ¿no? Hay que hacer un gobierno responsable, ya lo he dicho varias veces, además ella está con la presión de tener que bajar las expectativas porque ha habido un incremento significativo de esto y ya sabemos cómo termina cuando no se manejan adecuadamente las expectativas, claro. Veamos lo que pasó con el presidente Piñera, y por lo tanto esta tensión que ha cruzado a la nueva mayoría entre la lógica de la convicción y la lógica de la responsabilidad es lo que hace, ¿no es cierto?, que su desempeño esté mediado por esas dos fuerzas, ¿no? Y que de alguna manera le dificultan el poder expresar con claridad sus propias convicciones, lo que ella quisiera hacer, ¿no? Por esta idea de ser responsable y de no transmitir una sensación de que esto va a cambiar radicalmente en los próximos 4 años. Y también la lógica de los partidos que la conforman. O sea, aquí tenemos que la coalición que apoya a Michelle Bachelet tiene dos partidos que tienen una visión de la sociedad y del ser humano muy distinta. Por un lado está la Democracia Cristiana y por otro lado el Partido Comunista. Por lo tanto, ella está en esa tensión permanente de que lo que diga puede estar de acuerdo con lo que piensa el señor Tellier, pero también el señor Walker, por otro lado, va a estar en desacuerdo. Entonces, permanentemente esas visiones distintas, tan contrapuestas entre un partido y otro, un partido que es muy importante para ella y un partido que le da un margen importante también, hace que se dificulte la forma de ella de transmitir sus planteamientos y sus posiciones en temas que son fundamentales. O sea, yo celebro el uso de las interpelaciones que tuvo Matei, pero me pareció súper acertada. Coincido con Marco que Bachelet perdió una oportunidad en eso. O sea, Matei sacó al pizarrón en temas del Estado laico, sacó el tema del terremoto, sacó en el tema de la educación, que son temas fundamentales para justamente este tipo de electorado que es el que representa la democracia cristiana o las personas que sienten simpatía con ella. Rodrigo, Marco, les queremos agradecer que hayan venido a conversar con nosotros. Debates más, debates menos, vamos a ver qué dicen los chilenos el domingo. Nos vemos, muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias.